En un pasado que se fuga, dos abuelas sostienen la casa y las vidas de los suyos, a punta de amor y coraje. Dos abuelas que en breve empezarán a desmoronarse para siempre, como las viejas casas que una vez levantaron. Ingresarán sin retorno a la niebla del olvido. Hoy, en Señal Literaria, el autor detrás de los versos de amor a las abuelas, el poeta Federico Díaz Granados. Federico me parece que ha hecho una cosa que tiene mucho valor, ¿sí? Y es huir de las poses. Es muy frecuente posar de un poeta hermético, ¿sí? De un poeta altamente intelectual, de un poeta para unas minorías. En ese sentido, Federico es hijo de Mario Rivero, ¿no? Federico es hijo de Eugenio Montejo, Federico es hijo de Helmut. Sí, Federico es hijo de Luis Glob, si quieres, ¿sí? Pero sobre todo en nuestra lengua y aquí cerca, en nuestro idioma vernáculo. Federico él viene de la plazoleta, de la calle, del café. Tal vez desde la Casa del Viento y las Voces del Fuego y después Hospedaje de Paso. Tal vez el primer gran poema de Federico es Pastelería Metropol. A Federico le tomó 20 años hacer este libro, porque encontrar esas voces de sus abuelas es una cosa hondamente inconsciente. Y esas voces son unas voces que resuenan o que palpitan o que vibran de muchas maneras, ¿sí? Para nosotros, ¿cuál es la imagen de la gran abuela Samaria y Costeña? Pues Úrsula y Guarán. ¿Sí? Y Fede está totalmente empapado por esas cosas, ¿sí? Sus abuelas entonces hablan, ¿sí? Como las grandes matriarcas de la costa, que son las mamás de Colombia en muy buena medida. Les doy la bienvenida a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña un poeta con una larga trayectoria en la literatura colombiana, un hombre que ha indagado en los abismos de la desmemoria y el olvido. El autor de ese gran libro, Grietas de la Luz, les hablo de Federico Díaz Granados. ¿Cómo está, Federico? Bueno, Eric, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá en Señal Literaria y más hablando de este libro, Grietas de la Luz, y de estar conversando contigo. Gracias a ti. Esta es la razón de ser de este programa, que los autores que vienen trabajando por tantos años como tú tengan un espacio en la televisión colombiana. Bueno, Federico, conversemos de este gran libro, Grietas de la Luz. ¿Cuál es el germen de este libro? ¿Cómo nace? Porque yo tengo entendido que fueron varios años de trabajo, unos 15 años de trabajo. Pues más o menos, desde que murió mi abuela Margot en el año 2009, empezó a germinar la idea de hacer un poema, un relato, algo que tuviera que ver con ese tema también tan macondiano y por consiguiente tan casero del olvido y de la memoria, que además siempre ha estado presente en lo que he intentado escribir a lo largo de tantos años. Entonces, desde que muere la abuela Margot en el año 2009, la idea me estaba dando vueltas hasta que luego de la muerte de mi otra abuela, la abuela Lucy, en el año 2017, empezó a concretarse más una obsesión por escribir sobre la pérdida de la memoria, sobre el Alzheimer y sobre la forma en que la poesía podía servir de canal para recuperar esas palabras perdidas de las abuelas. Dos abuelas que fueron tan orales, dos abuelas que contaban cuentos, que eran el centro de la casa, de la familia, dos abuelas costeñas, caribeñas, que de muchas maneras fueron el eje fundamental de la familia, por consiguiente del carácter y de lo que yo soy. Entonces quería no solamente honrar la memoria de ellas, sino tratar de que la poesía fuera el lugar seguro donde esas palabras podían resguardarse. Claro, qué bonito eso, pero es decir, uno como lector queda pensando en esa indagación en el olvido y la desmemoria que tú logras con este libro, indagar en las tinieblas, no, en el Alzheimer, y creo que pudo haber sido una escritura un poco dolorosa para ti. El hecho de asistir a ese desmoronamiento, ya como poeta también, de la memoria de tus abuelas. ¿Cómo era también esa infancia un poco lejana con tus abuelas en Santa Marta?
Pues bueno, una de las abuelas estaba en Bogotá, la otra estaba en Santa Marta, pero finalmente eran dos imanes muy poderosos de la familia. Ver desmoronarse esa memoria, pero a la vez desmoronar la vida, a la vez desmoronarse la familia, porque al quebrarse las abuelas, pues de muchas maneras se va quebrando la familia también. Todo eso me llevó a reflexionar y yo sabía que era la poesía el lugar perfecto para reflexionar desde allí sobre el tema de olvido y memoria. En este caso, esas abuelas que fueron las protagonistas de mi infancia, fueron esas encargadas de darme un idioma y una lengua, como dice la poeta argentina Katia Vázquez en la presentación del libro, hablaba de la lengua abuela y de cómo heredamos nosotros más que una lengua materna, una lengua abuela. Somos hijos de una generación ya de padres que se separaron y que fuimos criados principalmente por abuelas y por tías abuelas, razón por la cual ese idioma que nos legaron fue precisamente ese idioma que venía de ellas, que a su vez era un idioma que venía de las telenovelas, de las conversaciones cotidianas, de las conversaciones a la salida de misa, del mercado, y eso fue lo que heredamos y lo que forjó de alguna manera nuestro carácter y nuestra sensibilidad. Ver desmoronar eso fue muy triste y de alguna forma el refugio fue la palabra y precisamente el recuperar esas palabras a través de la poesía. Y para que la gente que nos está viendo tenga un poco de dimensión de los versos de Federico, yo voy a romper un poco el guión y le voy a pedir que nos lea uno de los poemas que componen este gran libro. Bueno, muchas gracias, Eric. Voy a leer este poema de la primera parte del libro que se llama Un largo adiós y dice: si existiera una máquina que proyectara los sueños, podría regresar a un instante de la luz donde todo se ve tan claro y sin pesadumbres. Al despertar se esfuma todo, vuelve la niebla, sabré nombrar en el olvido cada dolor. Me desoriento, mi casa tiene otros puntos cardinales, el límite entre el espanto y el silencio. En un tiempo de renuncias y puertas clausuradas, me quitaron los relojes y los espejos para que no me asuste, porque mi tiempo ya no es de almanaques, sino de termómetros y fiebres. No sé atarme los zapatos, ni sintonizar la radio. Veo en la mesa del comedor que hay muchas fotos. ¿A quién recordaré? ¿A quién olvidaré primero? Qué lindo, Federico, qué lindo. Y bueno, me da pie para preguntarte sobre el Alzheimer como materia poética. El Alzheimer, pero más allá del Alzheimer, el olvido como un pretexto poético. ¿Cómo fue esa indagación tuya en el olvido? Bueno, primero fue escarbar, por supuesto, las memorias familiares. Sí. Fue tratar de descifrar lo que esa mirada perdida e inocente de mis abuelas en sus momentos respectivos de agonía estaban quizá imaginando o tratando de retener en esas últimas visiones. Y yo creo que la ciencia tiene muchas respuestas para eso, pero a mí me interesaba sobre todo la respuesta poética, y es cómo desde ese lenguaje y cómo desde ese asombro poético podíamos darle respuesta a esa mirada que se perdía en determinado momento. Y fue lo que intenté hacer, escarbar esas memorias familiares, conversar con mis padres, con algunas de mis tías, conversar con algunos de mis primos, recoger algunos recuerdos de lo que fueron esos momentos, volver a esa patria de la infancia, que fue una infancia jubilosa, una infancia luminosa, llena de primos, llena de navidades, llena de fiestas, de canciones, y que fue un lugar seguro para mí siempre. Entonces era volver a escarbar sobre eso para construir otra vez un mundo, porque un poco a la manera de lo que pasó en Respirando el Verano, cuando muere la abuela, cuando muere la mamá grande, la Úrsula Iguarán de 100 años de soledad, la Celia del mismo Rojas Erazo, cuando muere se derrumba la casa, y se derrumba a veces física y a veces simbólicamente. Yo quería volver a reconstruir esa casa, y creo que al reconstruirla quedaron muchas grietas, y quizá por esas grietas las abuelas se asomaban y nos miraban desde algún lugar, y eso lo podía descifrar la poesía, eso lo podía reconstruir la palabra poética.
Entonces leí algunos textos científicos, pero me aburrí rápidamente de los textos científicos porque pues finalmente la ciencia llega hasta un punto. La poesía quizá es mucho más infinita y puede llegar a correrla cerca a un lugar insospechado. Y eso fue lo que intenté hacer, llegar a interpretar qué era lo que pasaba en ese lugar insospechado al cual no iba a llegar lo científico, sino lo poético. Y para eso leí poemas sobre la memoria, sobre el olvido, leí novelas, vi películas sobre el tema del Alzheimer, sobre el tema de la pérdida de la memoria, en fin, y todo eso me ayudó a construir un corpus que de alguna manera fue delimitando algunos de las coordenadas que yo necesitaba para darle un norte a este libro. Claro, eso era algo que te iba a preguntar porque el libro está lleno como de unos retazos musicales, hay incluso epígrafes de Leonard Cohen, cierto, y yo sé que tú también indagaste como en el cine, en películas, y claro, la pregunta que te iba a hacer antes de que comentaras eso, era precisamente esa complementación, si se quiere, que encontraste en el cine, en la música como de Leonard Cohen. Sí, fíjate que la música me acompañó permanentemente porque siempre me ha acompañado, o sea, yo siempre estoy con alguna banda sonora recurrente, me vuelvo obsesivo por temporadas con ciertas bandas sonoras. Y en este momento pues estaba en todo el proceso de escritura con canciones que tuvieran de alguna manera, si no necesariamente que ver temáticamente con la memoria y el olvido, que me remitieran a esa infancia. Y fue muy grato además porque ellas al perder la memoria, lo último que perdieron en palabras y en cierta nitidez fueron las canciones y los poemas. Entonces, una de las abuelas, por ejemplo, recordó hasta el último momento Sebastián Rompete el Cuero, Compay Chipuco, sí, entre otras. La abuela Margot, lo último que perdió fue versos de Rubén Darío, que si tú le dabas el primer verso, ella seguía y terminaba el soneto, terminaba la décima, terminaba la estrofa que ella se sabía de memoria. Entonces fue lo último que ellas perdieron y para mí era una victoria de la poesía, que la música, que las canciones y los poemas fuera lo que permaneciera. Si bien el olvido las arrebata de la vida, tú logras como una pequeña venganza contra ese olvido, materializándolas a ella en el poemario, pero además que hay una virtud en este poemario y es el hecho de que se siente que son ellas las que hablan, ¿no? Con sus palabras, con sus caídas de pronto, sus modismos, y eso es lo que quiero preguntarte un poco, ¿cómo fue recuperar la lengua de ellas, las palabras que ellas usaban? Fue un ejercicio de memoria y de acordarme de mis conversaciones con ellas y fue un ejercicio, como digo, de desempolvar los recuerdos familiares conversando con las personas más cercanas, preguntándoles mucho por, digamos, por distintos momentos de la vida de las abuelas. Y eso me permitió reconstruir esa lengua abuela, reconstruir esa lengua materna que nos llegaba también a través del tiempo, que nos llegaba a través de una manera de afrontar las cosas y de nombrar las cosas del mundo de una forma que seguramente desaparecía y la poesía recuperaba eso. Entonces para mí sí fue un ejercicio de desempolvar álbumes familiares, de desempolvar videos, alcanzamos a conservar algunos videos de las abuelas, de desempolvar grabaciones de cassettes donde aparecía la voz de las abuelas y tratar de volverme a acordar de cómo era que ellas habían construido una gramática y un alfabeto propio. Claro. Y eso me hace pensar también en que en ese viejo verso, en este momento olvido el rostro del poeta, pero es más o menos que hay que quitarle al olvido lo que se nos está llevando. Pero al mismo tiempo, ¿en qué medida el olvido nos sirve para resguardarnos de tanto dolor? Y eso me hace pensar en la muerte de tu tío Felipe, porque yo sé que una de tus abuelas tuvo que padecer ese dolor y uno pensaría como lector que el hecho de la desmemoria la ayudó como a resguardarse en sus últimos años, de tener esa conciencia palpitante. Sí, yo creo que tú lo has dicho de una manera muy clara y es, el tío Felipe, el hijo menor de mi abuela Margot, era el hijo consentido.
era la adoración de esta abuela, y murió muy joven, murió de 43 años, el tío Felipe, y siempre pensábamos en que iba a ser muy duro que mi abuela afrontara ese dolor y que ella seguramente no iba a sobrevivir ese dolor. Y yo creo que como un mecanismo de defensa de esa fortaleza de ella, de su carácter, de su sensibilidad, de su dominio, de ser el gran andamio que está en la casa sosteniendo absolutamente todo, fue refugiarse en el olvido. Ella olvidó, para mí, uno de los primeros rasgos donde ella olvida y empieza a desconocer a muchos de sus cercanos, es en el funeral de mi tío Felipe. Ella no tenía muy claro, ella estaba como anestesiada, y de ahí en adelante empezó el deterioro de la memoria de ella. Bueno, Federico, me gustaría que conversáramos un poco más sobre la carpintería del oficio poético y qué dificultades de pronto pudiste enfrentar, porque era algo que lo hablaba también con Gonzalo Mayarino, y él decía, no me imagino las dificultades por las que tuvo que atravesar Federico, tantas tormentas y tantos desiertos en la construcción de este poemario. Y bueno, es una pregunta que va destinada también al tiempo que de pronto tú has estado en silencio un poco, pero por el hecho quizás, pienso yo, de estar concentrando todo ese poder poético para este libro. Pues mira, fue un libro, como digo, que se fue germinando en muchos años. El último libro unitario como tal que yo había sacado de poesía, que había publicado, Las prisas del instante, apareció 9 años atrás. Han aparecido antologías, estudios, compilaciones que he preparado, algunas recopilaciones de mis ensayos y crónicas, o sea que digamos que ha habido como una vigencia editorial, pero en realidad el último libro había aparecido hacía 9 años. Y este se fue cocinando muy lentamente y hubo momentos en que estuve a punto de abandonarlo porque era un libro, primero, que me representaba la dificultad de la tristeza y el dolor de escribir y de tratar de ponerme en los zapatos de esas abuelas y de tener esa voz, además una voz femenina, para nombrar ciertas cosas. La primera parte, sobre todo, es más monologal, es un monólogo donde se funden las voces de las dos abuelas. Por momentos pueden estar separadas las dos voces, pero por lo general es un monólogo donde se funden ambas voces. Y la segunda parte es un poco ya esa mirada, un poco de, sí, desde una voz en off de un nieto que ya está en una edad madura, mirando con melancolía ese mundo que se pierde. Eso que llamaba Juan Esteban Constaín, como cuando vemos Los años maravillosos y ya somos la voz de Kevin Arnold en off, narrando la serie. Eso es un poco la edad a la que llegamos y la realidad donde uno ve ese mundo con gran tristeza, porque es un mundo que se va yendo hacia un abismo. Entonces esa fue otra dificultad, encontrar cómo fusionar y que fuera verosímil las voces de las dos abuelas. Darle forma al libro, y en esto fue fundamental el concurso y la participación de una editora maravillosa como es Claudia Gallego, quien supo leer muy bien este libro y supo entender dónde estaba la voz de cada una de las abuelas, un poco para darle digamos, esa cosmética final, claro, darle ese orden también narrativo, llamémoslo así. Si bien es un libro de poemas, tú lo puedes leer como un canto épico, pero lo puedes leer como unos microrrelatos, y Claudia fue fundamental para darle ese orden. Eso gracias también pues a la participación de una directora editorial como Gabriela Roca y todo su equipo en el Fondo de Cultura Económica, que fue fundamental para este desenlace feliz de Grietas de la Luz. Federico, pero hay una cosa, y es que uno siente que con la pérdida de la memoria de las abuelas en este caso, pues no solo se van yendo ellas de a poco, sino que se va la casa también, una casa que habitaron y que fue nuestra casa en un momento de la vida, y se está perdiendo un universo también. Es decir, lo que te quiero preguntar es, ¿en qué medida la pérdida progresiva de las abuelas significa también la pérdida de un universo que habitamos en un momento? Total. Fíjate que después de la pandemia pensábamos en
habíamos perdido un mundo y que seguramente íbamos a tener que habitar una nueva realidad del mundo. Siento que con la muerte de las abuelas en cualquier familia, con la muerte de los padres, con la muerte de esos seres que sostienen de muchas maneras la casa, pero también la familia, se desmorona y se quiebra de manera definitiva ese mundo donde estábamos seguros y donde éramos felices. Para mí, ese es el mundo ideal, ese mundo de mi infancia, que era un mundo lleno de abuelos, era un mundo con primos, con tías, con regalos de Navidad, era un mundo samario, era el mundo de Santa Marta. Yo me recuerdo de la Navidad es la Navidad en la tierra caliente, en el pesebre viviente del barrio Bavaria. Sí. Todo aquello era lo que tejía precisamente la ilusión de que llegara ese momento del año para reencontrarme con esa felicidad. Y se desmorona, por supuesto, con esa muerte de las abuelas. Se desmorona la casa, insisto, y es un mundo que al quererlo recomponer a través de la poesía, que es la única manera de recomponerlo, pues de todas maneras queda agrietado. Claro, totalmente. Federico, ¿cuál ha sido tu relación con García Márquez? Y bueno, te lo pregunto también porque uno siente esa vibra de Úrsula Iguarán, ¿cierto? Esa voz de ella muy como presente en las matriarcas del Caribe. ¿Cuál ha sido tu relación con García Márquez y con su obra? Bueno, ha sido muy cercana, además de la relación familiar. La abuela Margot era la prima hermana de García Márquez, a quien él llamaba la memoria de la estirpe, y él consultaba con mucha frecuencia a la abuela sobre asuntos de la familia, sobre chismes que habían al interior de las casas que eran cercanas a ellos en Aracataca, en Santa Marta, en Riohacha, en fin, y todo aquello, pues de alguna manera construyó esa sensibilidad. Conocer a García Márquez siendo muy niño, pues para mí fue algo que me impactó para el resto de la vida y que yo creo que definió de una manera definitiva también mi vocación literaria. Encontrarlo desde muy niño y que él me diera en las reuniones la misma importancia que le daba a los adultos que estaban en la reunión, es algo que ya reflexiono en la edad adulta, fue fundamental para tener mucha seguridad en lo que yo quería emprender en la vida, que era la literatura y que seguramente en ese momento yo no lo sabía. Y ese pues es un contacto indeleble. Luego el encuentro con las obras, en su momento haber leído muy joven Relato de un náufrago, Crónica de una muerte anunciada, y ya mucho más adelante, por supuesto, 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, sus crónicas periodísticas, sus cuentos, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, saber comparar muy bien esos mundos, el mundo macondiano con el mundo de ese pueblo sin nombre que aparece en muchos de sus cuentos y por supuesto en El coronel o en La mala hora, y que vienen a definir también una forma del lenguaje, pues de alguna forma conversa con Grietas de la Luz, que solo pretende celebrar a estas abuelas y al celebrar a las abuelas, pues celebrar ese linaje, el olvido que estaba presente y que tanto le aterraba a García Márquez, pues esto es una forma de festejarlo, de homenajearlo, de decirle que la memoria de él es una memoria que nos legó a la humanidad un mundo, un lenguaje y un universo maravilloso que hace de este mundo un lugar mucho mejor. Bueno, Federico, tú eres hincha del Unión Magdalena o de Santa Fe. ¿Cómo es esa partición sentimental ahí? Bueno, pues yo soy samario por todos los puntos cardinales porque toda mi genealogía por lado y lado es de Santa Marta. Mi padre y mi madre son primos, por consiguiente, de ahí para arriba todo es Santa Marta, todo limita con Santa Marta, pero nací en Bogotá, crecí en Bogotá y pues crecí un poco dentro de un argot muy bogotano, entonces yo era el primo cachaco que los primos samarios veían como el niño raro al cual invitaban a sus amigos a que me oyeran hablar porque yo traía también como una lengua extraña de ese mundo tan lejano que era el mundo de los cachacos. Razón por la cual yo soy hincha de Santa Fe. Soy hincha de Santa Fe, que es una causa perdida, que ha forjado mi carácter, por supuesto,
y que las pequeñas victorias y los pequeños títulos pues se celebran como si fuera un título mundial precisamente por eso. Pero tengo un profundo cariño por el Unión Magdalena. Luis García Montero, el poeta español, gran fanático del fútbol, me enseñó que uno puede ser de un equipo del lugar donde vive, pero tener siempre un equipo de la región con el cual tiene afectos. En mi caso, mi equipo es Santa Fe, es el que más he visto, es el que hace parte de mi carácter, claro. Pero el Unión Magdalena y los colores del Unión me emocionan y me emociona cualquier victoria del Unión, menos contra Santa Fe. Bueno, Federico, hermano, gracias por estar aquí en este espacio, esta señal cálida y nada intermitente que seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias, Eric. Qué alegría conversar con amigos. Como dice Héctor Rojas Erazo, a uno se lo inventan los amigos y tú me inventaste esta noche. Qué bonito eso, gracias por la generosidad. Te voy a invitar, Federico, a esa silla, la famosa silla huérfana, para que nos leas ahí el fragmento que quieras de tu poemario y le demos un broche de oro a este bonito programa. Voy para allá. Adelante. Al principio solo eran olvidos leves, algunos nombres, el sitio de las cosas y las fechas. Luego vino la pérdida de las llaves y repetir los relatos a la misma hora. Llegó el miedo, algunas pesadillas. Cambió mi humor, mi ánimo y me hice más irritable y celosa con mi pequeño mundo. Tenía la impresión de que todos me robaban el dinero, las joyas o incluso mis nostalgias. Se empezaron a esfumar las palabras y las frases se hicieron más cortas e inconclusas. Comenzaron las caídas, dejaba los grifos de la ducha y el lavamanos abiertos. Era una nueva forma de vivir dentro de mí, de contemplar la caída del agua y la estufa encendida. Me arreglé para ir a ningún lado y volví a ser la niña que dejaba las luces prendidas y el desorden de la ropa en un rincón de la alcoba. Ahora debo aprender nuevamente la vida y a recobrar las horas insalvables y sus reveses. Aprendo otra vez la vida entre desapegos y rostros que huyen. Espero que la hora del silencio me deje ordenar los recuerdos y ponerlos en su puesto. Así como ordeno mis gavetas de vez en cuando y vuelvo a guardar las medicinas vencidas, las monturas sin lentes, los bolígrafos sin tinta, todas esas cosas inútiles que acumulo como una promesa de regresar a un momento en el que había luz y la noche era la cumbre de todas mis dudas. Espero tan solo un poco de silencio para quitarle el polvo a los asombros que llenan de terror la celda en la que se convirtió esta vida de abandonos y visitas breves. Conjugar el amor y las palabras perdidas para levantar un poco la cortina pesada del olvido ha sido el tributo de Federico Díaz Granados a la lengua de sus abuelas, un poeta que nos sigue hablando de lo esencial, de la memoria como el último eslabón de la resistencia ante la oscuridad de la desaparición.